Bueno, bienvenidos y hoy vamos a tratar sobre los cuentos chinos, pero en este caso acá en América Latina. Tenemos como invitado a nuestro querido colega dominicano Hipólito Ramírez, un placer estar aquí contigo. Y este es su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Hipólito, es alto conocido la peligrosa influencia e injerencia del gigante asiático, el imperialismo chino en Latinoamérica, en todos los órdenes. Y creo que nuestros países están siendo también víctimas de esta peligrosa penetración. Sí, mira, Jorge Luis, yo lo pondría de dos maneras. Primero es el ciudadano chino. Hay ciudadanos chinos en toda Latinoamérica, muchísimo, y son personas que son trabajadores y los que vienen a trabajar. Ese tipo de ciudadanos son bienvenidos a nuestro país, porque vienen a contribuir con el desarrollo de nuestro país. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es el Partido Comunista, la dictadura que gobierna en Cuba, la influencia que puede tener en nuestras sociedades, en nuestros países, eso tenemos que tener en cuenta. Y nosotros, Latinoamérica, debemos ser muy cuidadosos, el ciudadano debe ser muy cuidadoso con la política de China hacia Latinoamérica, porque primero ellos no buscan hacer bien al ciudadano, ellos buscan prebenda política para usarla en el momento que le conviene, en el momento que ellos quieren. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que son dos cosas diferentes. Y por ese lado, yo entiendo que debemos, los gobiernos corruptos que tenemos en toda Latinoamérica y que a veces, por prebenda o facilidades que le puede dar China en un momento determinado, se abren y le entregan la soberanía a China. Pero fíjate si lo que es la doble moral, Hipólito, yo recuerdo en mis años de estudiante, los finales de los años 60 y pico, cómo se nos enseñó a odiar a China. Y fue a raíz del rompimiento de China con la Unión Soviética por la invasión soviética a Afganistán. Recuerdo que el tema de China era una burla. Había que decir los gobernantes pequineses, se le hacía caricatura. Se decía que China era una amenaza no solo a la URSS, sino también al resto del mundo. Pero luego, en el año 91, cuando cayó la URSS, de nuevo Cuba se acercó a China porque necesitaba un referente de apoyo fuerte, un país fuerte, y buscó el apoyo y ahora China nuevamente pasó a ser nuestro principal aliado, o sea, en el caso de Cuba, el principal aliado de la dictadura cubana, ocupó los mercados, los espacios, los mercados que tenía el antiguo Kamen o la Unión Soviética, y el régimen castrista utiliza a China también con una significación quizás ya no tanto física, pero sí emocional. Es decir, que el comunismo no ha desaparecido porque tenemos en China la sustitución de lo que fue la antigua Unión Soviética. Y China está presente en todo en Cuba. Es que el comunismo no busca el bienestar familiar, busca el bienestar de ellos mantener el poder y el control. Conveniencia geográfica, conveniencia política, conveniencia económica, porque no es un secreto para nadie que el comunismo, sus dirigentes viven bien. Y ellos cuando hacen cualquier cosa para ellos tratar de mantenerse en el poder. Es como tú dices, en un principio no era porque quien soltaba los billetes era Rusia. Cuando Rusia entonces rompe en la Unión Soviética, entonces sí, China puede ser bueno de nuevo. O sea, esto demuestra que hay doble cara. Hay doble cara en China, hay doble cara en Cuba con el comunismo, hay doble cara donde quiera que ellos están, porque lo que buscan es la prebenda personal, no buscan el bienestar de cada uno de sus ciudadanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque nosotros, Latinoamérica, que muchos de nuestros países han vivido en democracia, que si bien es cierto que tienen inconvenientes y tienen problemas, pero cada día estamos tratando de solucionar los problemas, porque cada día vamos adquiriendo conciencia y vamos fortaleciendo las instituciones. Países como Cuba, como Cuba y como China, donde está el comunismo arraigado, no nos conviene esos sistemas, porque son sistemas que dañan la cultura, que dañan todo lo de los ciudadanos, y lo único que buscan es criar caciques para bienestar y beneficiarse personalmente. Y es lo que tú dices, no hay ideología, no hay principios, no hay convenciones, solo es conveniencia, el mantenimiento del poder. Yo he dicho que los comunistas en algo han sido fieles y firmes, y es en el intento de mantenerse en el poder a cualquier costa, a costa de la mentira, a costa de la especulación y a costa del entreguismo. Porque, por ejemplo, nosotros nos enseñaron desde niños que
que Cuba era un país entreguista al imperialismo, a los Estados Unidos. Y sin embargo, nunca, como en los 60 años de dictadura, Cuba ha sido más satélite, primero de la Unión Soviética, ahora de China. Pero también hay un detalle importante, Hipólito, y es el peligro que representa la injerencia, la presencia china dentro de Cuba. Porque influye en las comunicaciones, en el control de la información, el equipamiento, tanto el arsenal represivo como las telecomunicaciones, porque China es un país desarrollado, eso no se puede cuestionar, es la segunda potencia, y eso nos está dañando mucho a nosotros, porque mucho de la maquinaria con que reprimen a la oposición, con que reprimen al pueblo, muchos de los equipos con los que bloquean la información son precisamente de China. Es lo que decimos, China representa un peligro para la convivencia social y democrática de nuestro pueblo, porque donde se practica la democracia y donde se practica el amor, China no le interesa, porque eso no es lo que ellos tienen. China tiene sometido un solo partido único como tiene Cuba, y eso es lo que a ellos les interesa, y eso le interesaría a ellos que ocurra en toda Latinoamérica. Pero ¿quiénes pueden hacerlo? Los comunistas. Entonces, los ciudadanos de Latinoamérica tenemos que ser cuidadosos y exigirles a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que tengan las oportunidades de que ellos deben ser cuidadosos con China, porque China es un caramelo envenenado para Latinoamérica. Y por eso es importante, para nuestros pueblos latinoamericanos lo que está sucediendo en China. Por eso las manifestaciones, las protestas, el despertar del pueblo chino está siendo bien visto por los países nuestros, sobre todo en estos países donde falta libertad. Venezuela, Nicaragua, Cuba, que han perdido la libertad. Precisamente ahora la represión y estos sistemas están siendo sostenidos por China. Así que nosotros vamos a continuar atentos con lo que está sucediendo en China, y creo que cualquier cosa que suceda en China en cuanto a la libertad, en cuanto a protestas, en cuanto a la emancipación del pueblo, va a ser un factor muy importante y muy positivo para la suerte de nuestros pueblos. Y nosotros tenemos que ser más comunicativos y hacerles saber, porque yo estoy seguro que en cada uno de nuestros países tenemos mucha gente que están conscientes de eso. Lo que pasa es que muchos se quedan callados y no lo dicen. Pero debemos ser cuidadosos con los sistemas chinos, con el sistema comunista de Cuba, con el sistema comunista que ha estado penetrando a la sociedad latinoamericana, porque solo nos va a traer desgracia, solo nos va a traer atraso, solo nos va a traer división de la familia, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque es un sistema que no quiere democracia, y si no quiere democracia, lo que conviene es que entre un partido comunista cada uno de nosotros y que sea como China, que sea como, y por eso, como la dictadura. Apoyando a Taiwán, estamos condenando el sistema chino, y condenando la represión en China, estamos apoyando también la noble causa del pueblo de Taiwán para evitar caer bajo las garras de ese criminal imperialismo chino que tanto daño le ha hecho a su pueblo y que tanto daño le ha hecho al resto de la humanidad. Que viva Taiwán. Exactamente, porque donde quiera que está la presencia china es precisamente por culpa de ese imperialismo chino. Así que viva Taiwán. Que viva Taiwán. Viva Taiwán, viva Taiwán, viva Cuba, y viva también el pueblo chino, no el del Partido Comunista, no ese Partido Comunista que oprime, que mancilla, que viola los derechos. China, y cuando nos referimos a China, nos referimos a ese noble chino, a ese chino que protesta, a ese chino que sufre represión, a esos tantos chinos que hay en nuestros países. Así mismo. En La Habana mismo hay un barrio chino, y son muy queridos, como tú decías.